En el video anterior realizamos un ejercicio con el cual calculábamos la resistencia de ciertos materiales, pero con temperatura cero. Ahora vamos a calcular esa misma variación de la resistencia de los materiales, pero dependiendo de la temperatura que estos tengan. La resistividad de un material varía dependiendo de tres factores, ya los habíamos nombrado anteriormente: la longitud, el área y la temperatura. Nos vamos a centrar específicamente en ver cómo afecta que ese material tenga cierta temperatura para el cálculo de su resistencia. Para este cálculo, el cálculo de la resistencia específica, podríamos decirlo, de un material a determinada temperatura, necesitamos la siguiente fórmula. Esta fórmula es la que nos permite el cálculo de esa resistencia a una determinada temperatura. Entonces, vamos a ver nosotros qué es lo que significa cada una de estas partes, empezando por esto de aquí. La RT nos indica que es la resistencia del conductor a una determinada temperatura. Como ya habíamos dicho, ese resultado se expresa con la letra griega omega, que representa los ohms. Necesitamos también conocer la resistencia de ese material, pero cuando su temperatura es de 0 grados. Para calcular, en algunos ejercicios, va a ser necesario que para calcular este tipo de datos, la resistencia del conductor a 0 grados, usar la fórmula previa para poder usarla en esta fórmula. La fórmula también nos da un 1. Ese siempre va a estar ahí, es una constante. Luego hay que hacer una suma, y esta letra, ya habíamos dicho que es la letra alfa del alfabeto griego, pero que en este caso representa el cociente del incremento. Ese cociente del incremento siempre se representa en grados centígrados a la menos 1. Esto es específico dependiendo del material del que esté hecho ese conductor. Por aquí les voy a estar dejando la tabla con esos valores para poder sustituirlo en esta parte. Y lo último que necesitamos es la temperatura de ese conductor, lo que nos diga el problema a lo que deseamos calcular la resistencia. Siempre tiene que estar en grados centígrados. Por lo tanto, si no tenemos este dato en esta unidad, deberíamos hacer una conversión. Entonces, ya habiendo repasado cada una de las partes que usaremos para esta fórmula, pasamos con el problema. El problema para aplicar la fórmula anterior dice: la resistencia de un alambre de cobre es de 15 ohms a una temperatura de 0 grados. Calcula la resistencia cuando su temperatura es de 60 grados. Hay que acordarnos que, como les dije, este cálculo, si no nos los da el problema, tendríamos que determinarlo con la fórmula del video anterior. En este caso, como ya nos lo está dando, no ocupamos hacer ese tipo de procedimiento, y por eso no nos da las dimensiones del alambre, ni siquiera la longitud ni el área, porque ya nos está dando el dato específico. En caso de no tenerlo, necesitaríamos calcular este dato con la fórmula previa para después aplicar esta fórmula nueva y calcular lo que nos está diciendo. Entonces, como todo problema, necesitamos tener un orden. Necesitamos esta fórmula, que ya dijimos que RT es la resistencia del conductor a una determinada temperatura. En este caso, como es lo que queremos determinar, no conocemos ese dato. Luego, tenemos la resistencia del conductor a 0 grados centígrados, que nos dice que es de 15 ohms. Escribimos por acá 15 ohms. Nos pide otro dato, que es el coeficiente de incremento, que ya se puede determinar o ya está dado por una tabla que está en el libro. Se las voy a dejar por aquí. Y se expresa siempre, dijimos, en grados centígrados menos 1. Y por último, la temperatura a la cual se quiere calcular esa resistencia. El problema nos dice que es de 60 grados centígrados. Entonces lo que sigue es hacer la sustitución y calcular el resultado. Aquí ya tenemos la fórmula con los datos sustituidos. RT, que es la resistencia específica en este caso, los 15 ohms,
que ya nos da el problema, que es la RO, paréntesis, 1, que es la constante, más 3.8 por 10 a la menos 3 grados centígrados menos a la menos 1 por 60 grados centígrados. Entonces, lo escribimos en nuestra calculadora para hacer los cálculos y ver cuál es el resultado. Primero escribimos el 15, abrimos un paréntesis, escribimos el 1, que es la constante ya dijimos, más 3.8 por 10, abrimos o picamos esta tecla para el exponente menos 3, movemos un poco el cursor y escribimos el por 60. Cerramos paréntesis, damos igual y vemos que nuestro resultado, nuestra calculadora nos lo da en un formato diferente, solo hay que picar la tecla SD y vemos que el resultado es de 18.42. ¿Qué unidad vamos a usar? Vamos a usar los ohms. Entonces, este sería el resultado para este problema, con el cual ya podemos nosotros aplicar la fórmula que acabamos de ver.